Venimos hace algunos miércoles, considerando el tema del ayuno, no del ayuno como si fuera una búsqueda de perder peso o una cuestión de salud, sino que es el ayuno bíblico, ¿no? Lo que la Biblia enseña acerca del ayuno, en qué consiste el ayuno, si es correcto que como cristianos ayunemos, si es algo del antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto no corresponde. Bueno, vimos algo muy por arriba y la conclusión bíblica a la que llegamos, porque así la Escritura lo manda, es que bueno, no hay específicamente un mandamiento que nos indique ayunar, sino que eso ya lo da por asumido, ¿no? El Señor en Mateo 6, cuando habla acerca del ayuno, luego de hablar del Padre Nuestro, Él dice que cuando ayunéis, ¿no? Ya lo da como algo que cada hijo de Dios va a hacer, que cada hijo de Dios lo va a poner en práctica. Bueno, nosotros, por lo menos en mi caso, la primera experiencia que tuve con el concepto práctico del ayuno fue, bueno, creo que a mis 16 años o 17 por ahí. Recuerdo que en la iglesia en que asistía había un problema, creo que una cuestión de salud bien seria y recuerdo ahí que, bueno, no había como ahora mensaje de texto ni teléfono, casi nadie tenía teléfono, pero recuerdo que se convocó a una reunión así informal y se propuso, bueno, estar orando en ese tiempo, pero también que cada uno hiciera un ayuno, ¿no? Un ayuno de oración, o ellos lo llamaron también una cadena de oración. Y bueno, yo me fui a mi casa completamente abrumado, porque digo, ¿y qué es esto? O sea, ¿qué es el ayuno? Ni siquiera sabía lo que era un ayuno en el mundo, mucho menos espiritualmente. Pero creo que es un tema que nosotros necesitamos estar siempre considerando, revisando lo que la Biblia dice, porque no podemos dejar de ver el ayuno como un medio de gracia, ¿no? Como una herramienta que Dios nos ha dejado para, bueno, justamente para relacionarnos más íntimamente con Él, para encontrar fortaleza espiritual, dirección. Y como veíamos el miércoles pasado, el título que le pusimos es Buscando el pan del cielo, ¿no? Porque generalmente con el ayuno está ligado la falta o la necesidad de dejar de comer. Bueno, veíamos que no era tanto el sacrificio de dejar de comer lo que Dios considera como importante, sino que estamos tan necesitados de esa intimidad con Dios, de estar orando, de estar leyendo la Escritura, que prescindimos de todas aquellas cosas que hacemos a diario, ¿no? Como comer y otras actividades seculares. Bueno, en este caso continuaremos buscando el pan del cielo, el ayuno hacia arriba. Bueno, recuerden, hermanos, que veíamos el ayuno desde tres perspectivas. Bueno, buscando el ayuno hacia arriba implica que esa búsqueda es porque necesitamos más de Dios. Y veíamos en el Salmo 63 cómo el salmista se presenta a sí mismo como alguien sediento, como alguien que necesita la presencia de Dios en su vida y que a causa de esa situación él va a buscar a Dios. Bueno, esa es una de las intenciones del ayuno. Tenemos que notar, y es mi intención también poder dejar bien en claro, que el ayuno no se trata simplemente de dejar de comer. Se trata de que nosotros entendemos la gravedad de nuestra situación, el problema, la lucha con el pecado, la situación o la lucha del pecado de otro hermano, una situación particular en la iglesia, en la sociedad, en el país, donde fuera. Y entonces nosotros vemos la urgencia y también la necesidad de poder estar orando a Dios más intensamente, buscando su ayuda y su guía particular en este tema. Cuando nosotros vamos al Salmo 143, este es uno de los tantos salmos de David y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Y dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos.
Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba de todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Bueno, uno de los tantos salmos preciosos que tenemos en el libro de Salmos y que nos ayuda en esta noche a considerar, bueno, la situación tan particular que David está viviendo, ¿no? Bueno, algunos creen que todo lo que él está narrando es a causa de una de las tantas persecuciones que él tuvo en su vida de parte de los enemigos. Por eso él habla de que está, bueno, como perseguido, que está como escondido, y todas esas cuestiones que dice el Salmo. Pero lo primero que vemos es, bueno, su situación, ¿no? Él no la está pasando bien, está en un momento difícil de su vida. Dice el versículo 6, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Bueno, son figuras de la gramática que el salmista usa para ayudarnos a considerar cómo se encuentra su corazón, ¿no? Está como tierra árida, como veíamos el miércoles pasado, está reseco a causa de la persecución, a causa del enemigo, dice el versículo 3, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Bueno, una situación compleja, pero una situación que Dios usa en su gracia para llevar a David a considerar lo más importante para su vida. Noten, lo más importante que él pide es ver el rostro de Dios. Ni siquiera pide que su vida sea librada. Sí, está implícito en su oración, pero lo más importante que él está pidiendo es, Señor, quiero por la mañana oír tu misericordia, dice el versículo 8, ¿no? O sea, para él es más importante su relación con Dios, la bendición de Dios en su vida, que su propia vida. Bueno, esta es una situación muy, muy interesante, porque vemos cómo él reacciona y cómo deben reaccionar los hijos de Dios frente a una situación crítica en su vida. Dice el versículo 1, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Siempre lo mencionamos y es en ese momento de dificultad, de confusión, de no saber hacia dónde ir, que nosotros lo primero que dejamos de hacer es de orar a Dios. Bueno, ¿por qué oramos a Dios? Sí, como David oramos por ayuda, por fortaleza, por cuidado, pero lo que nosotros vamos a notar de qué manera David está pidiendo algo más específico. Dice el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Es interesante porque a pesar de toda la situación crítica que él está viviendo, él no ha perdido de vista su
su rumbo, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus responsabilidades como hijo de Dios. Bueno, está orando a Dios, está pidiendo a Dios que Él le bendiga, que Él se haga presente en su vida. Eso es lo que Él necesita. Por eso versículo 8 dice, soy como esa tierra seca que extiende tu mano hacia ti porque te necesita. Es como que si Dios fuera esa agua que traería vida una vez más a esa tierra reseca. Perdón, versículo 6, yo decía versículo 8. Pero lo que vemos es que David está bien centrado a pesar de las circunstancias lo que tiene que hacer. Él necesita de Dios, él quiere hacer la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias y que esa es muchas veces el mayor conflicto en nuestra vida. Los conflictos en nuestra vida generalmente nos llevan a olvidar cuáles son nuestras responsabilidades. Los conflictos en nuestra vida nos llevan a perder el rumbo, nos llevan a olvidarnos que a pesar de todo mi entorno, todos los problemas, yo tengo que seguir procurando hacer la voluntad de Dios. Y cuando pensamos en esto, y cuando pensamos puntualmente en el tema del ayuno, nosotros en esta noche vamos a considerar el ayuno como un medio para discernir la voluntad de Dios. El ayuno como un medio para discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, la vida del cristiano, hermanos, nuestra vida en Cristo debería estar todo el tiempo preocupada en el buen sentido de la palabra o ocupada en este propósito, en saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y no lo voy a hacer por una cuestión de cuidado, pero si yo te preguntara en esta noche, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No me refiero a la voluntad general de todo cristiano, de santificarnos, de ser conformados a la figura de Cristo, de obedecer la palabra de Dios, de guardar sus mandamientos, de predicar el Evangelio. Bueno, todas referencias a la voluntad expresada en las Escrituras de parte de Dios, sino que me refiero a la voluntad de Dios para tu vida específicamente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, Pablo lo dice de esta manera en Efesios 5:8, porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pablo dice, ustedes antes eran hijos de las tinieblas, antiguamente eran hijos de la oscuridad, o él lo dice, ustedes estaban en tinieblas, pero ahora a causa de Cristo, a causa de que Él es luz, son hijos de luz, ¿no? Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, antiguamente, cuando éramos tinieblas, cuando éramos hijos de la oscuridad, no nos importaba en lo más mínimo la voluntad de Dios para nuestra vida. No la podíamos saber, no nos importaba, no era algo de nuestro interés, no era algo de nuestra preocupación, no tenía nada que ver con nosotros. Sin embargo, ahora Pablo hace la salvedad de decirnos, bueno, ahora como hijos de luz debemos estar ocupados en hacer todo aquello que es agradable al Señor. No solamente en el aspecto general, sino también en lo particular. Yo tengo que hacer todo lo que es agradable delante de Dios. Y para saber lo que es agradable delante de Dios, lo que a Él le agrada, lo que a Él le hace feliz, necesito saber cuál es su voluntad. Porque de lo contrario, puedo estar haciendo algo que ofende a Dios. Por eso Pablo en Romanos 12:2 también dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y noten esto, hermanos, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que tienen que hacer los creyentes? Dice, bueno, comprobar, ¿no? Comprobar es, bueno, yo tomo algo acá y tengo el original y tengo este y los comparo entre los dos, ¿no? Digo, bueno, este se asemeja a esto es igual a este. Bueno, dice que yo tengo que tomar mi vida y ponerla en paralela a la voluntad de Dios y comprobarla, ¿no? Compararla, decir, bueno, lo que mi vida es conforme a la voluntad de Dios, estoy viviendo como Dios manda, estoy haciendo lo que Dios
dice que tengo que hacer como un hijo de Dios, como un hijo de la luz. Bueno, es interesante porque va a ser muy difícil si no conozco la voluntad de Dios. Ahora, en este aspecto, el ayuno es fundamental, porque el ayuno es lo que muchas veces va a permitir, cuando no tengo claridad, cuando no tengo las cosas muy claras, es que yo puedo hacer uso del ayuno para que Dios pueda darme seguridad y pueda mostrarme más y más su voluntad. Es verdad, hermanos, que todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida está revelada en su palabra. Todo lo que Dios quiso que nosotros sepamos acerca de lo que Él manda para nuestra vida está expresamente escrito en las Escrituras. Pero hay veces en nuestra vida que nosotros necesitamos lo que conocemos como la iluminación del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que hay una nueva revelación o que el Espíritu Santo viene a inspirarnos una vez más, a diferencia de los autores de las Escrituras. No, quiere decir que el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la hace más visible, más comprensible para nosotros y para poder aplicarla a la situación particular que estoy viviendo. Y es ahí cuando el ayuno es una herramienta fundamental para pedir a Dios que Él nos haga entender su voluntad expresa en la palabra. Muchas veces nosotros vamos a estar en situaciones donde el camino no es claro, donde no hay una certeza en determinadas cosas, si es apropiado en esa circunstancia, bueno, buscar al Señor en oración y ayuno, pidiendo su guía. Noten lo que dice David, versículo 8, también dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. ¿Qué es lo que está pidiendo David? Señor, yo no sé por dónde ir. Señor, tengo muchos caminos. Señor, hay distintos lugares a donde puedo ir, a donde puedo dirigirme. Pero no importa lo que yo quiero. Lo que David dice: hazme saber tú el camino que quieres que yo ande. Es interesante. Y dice versículo 8 al final: porque a ti he elevado mi alma. Para esto te he buscado, por esto he orado, por eso estoy en esta situación, buscando tu rostro, pidiéndote en oración, porque necesito tu guía. Versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bueno, hermanos, nosotros podemos ver de una manera clara cómo el salmista está pidiendo a Dios en su oración. Recuerden, versículo 1 dice: oh Jehová, oye mi oración. Él está orando a Dios, está teniendo un tiempo de oración a pesar de las circunstancias y está pidiendo a Dios que le muestre el camino por donde andar. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que nosotros oramos así? ¿Cuándo fue la última vez que dedicamos un tiempo importante de nuestra oración pidiendo a Dios, como David está orando en esta noche: Señor, enséñame a hacer tu voluntad? Hay algo que nosotros debemos considerar, hay algo que nosotros necesitamos aprender. A menos que la gracia de Dios y su Espíritu esté obrando en nosotros, jamás nosotros vamos a poder cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida. No de la manera que a Dios le agrada, no de la manera correcta, sino que lo vamos a tratar de hacer en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, para mostrar lo espiritual que soy, para mostrar lo comprometido que estoy con el Señor y con la fe, y todas esas cosas Dios las desecha, porque no tienen la motivación de hacer todo para la gloria de Dios. Pero el salmista está orando en esta oración y le pide a Dios: Señor, enséñame, ¿qué cosa? Hacer tu voluntad. Bueno, nosotros podemos hacer uso del ayuno, en primer lugar, para que Dios nos muestre cuál es su voluntad. Versículo 8 dice: muéstrame el camino
¿Por dónde voy, Señor? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, blanco, negro. Señor, ayúdame. Y esto no quiere decir que cuando yo, me aboco a orar en ese tiempo de ayuno, cuando me aparto de mis quehaceres seculares diarios, Dios ahora me va a hablar o me va a mostrar por medio de una visión o un sueño o algo, entonces yo voy a entender, cuál es ese camino. No, no es así. Dios no actúa de esa manera. La manera en que Dios nos da a conocer su voluntad es por medio de su palabra. Es por medio de su espíritu, como dice el versículo 10, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo está completamente relacionado la obra de iluminación del Espíritu de Dios para guiarnos a comprender, a conocer su voluntad, para ayudarnos a no solamente conocer, sino hacer su voluntad? Cuando yo miraba esto, veía la necesidad que hay en nuestras vidas de ayunar. Señor, ayúdame a pasar tiempo en oración, pidiendo como David está pidiendo. Señor, ayúdame a orar como David está orando. Porque si hay una necesidad en nuestra vida, es ir conformándonos más y más a la voluntad de Dios en nuestra vida. Me gusta el versículo 9 porque dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Él te estaba hablando de un enemigo específico, puede ser un ejército, una persona, lo que fuera. Pero en el caso nuestro, el ayuno también puede ser un medio de gracia para estar pidiendo el refugio de Dios, el socorro de Dios, la fortaleza de Dios, para hacer frente a determinados enemigos espirituales en nuestra vida, llámese nuestra propia carne, el pecado, el diablo, lo que fuera. Cuando nosotros estamos en esa derrota continua, en esa lucha diaria con el pecado, cuando hay frialdad en nuestro corazón acerca de las cosas de Dios, cuando hay flaqueza espiritual en nuestra vida, necesitamos ir a Dios para que Él nos libre de nuestros enemigos. Y como decía uno de los, si no me equivoco, de los puritanos, que nos libre de ese hombre malo que soy yo mismo. Ese es el poderoso enemigo al cual Dios puede librarnos, pero necesitamos hacer uso de esta herramienta que es ayunando, dedicando nuestro tiempo en oración a Dios. Dice, versículo 11, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. ¿Se dan cuenta, hermanos, la figura? Dice, tu nombre, por tu honor, por tu carácter santo, por tu gloria, me vas a vivificar. ¿Dónde otra vez aparece esta misma palabra? Me vivificarás. ¿Se acuerdan? Un salmo muy conocido. El Salmo 23 habla de que Jehová nos va a vivificar. Y tiene que ver con esa relación con Dios. Dios es vida. Dios ve o toma nuestra vida o recibe nuestra alma deshecha, abrumada, reseca, triste, agobiada por la situación que sea. Pero vamos a Dios y Dios restaura nuestra vida. Hermanos, esto no es algo mágico. No es que eso, apenas me pongo a buscar a Dios en oración, toda mi vida va a transformar. No. El ayuno es donde yo me aparto de todas las cosas para buscar el rostro de Dios y pedir a Dios que esto sea una realidad en nuestra vida. Dice versículo 12, por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Creo que esa es nuestra situación y es por esa la necesidad que tenemos de considerar el ayuno seriamente a la luz de la palabra de Dios como una herramienta necesaria para el bien de nuestra alma, para el cuidado de nuestra fe, para nuestra fortaleza espiritual. Acompáñenme, hermano, por un momento a Daniel, capítulo 9, versículo 1, el libro del profeta Daniel.
capítulo 9, versículo 1. Siempre, o la mayoría de las veces que encontramos referencia al ayuno en las Escrituras, vamos a ver de qué manera el ayuno muchas veces fue usado en esta situación, buscando la voluntad de Dios, o mejor dicho, buscando que la voluntad de Dios sea revelada en particular en la vida o en la nación o en algo semejante. Y el caso de Daniel 9, bueno, nos habla un poco de eso. Dice versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Y dice versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, para buscarlo en oración y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Lo que Daniel está expresando a partir del versículo 1 es que él está leyendo la palabra de Dios, específicamente está leyendo al profeta Jeremías, y él está ahí con un poco de incertidumbre que en qué tiempo se va a cumplir lo que el profeta Jeremías está diciendo. ¿Y qué es lo que hace Daniel? No tiene claridad, no tiene certeza, tiene dudas, y él hace, va a buscar un comentario, va a pedir ayuda. No, él va a buscar el rostro de Dios. Dice versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo. Noten esto, hermanos, en oración, en súplica, en ayuno, en cilicio y ceniza. Esta debería ser la actitud repetida de cada hijo de Dios en su relación con la palabra. Porque la mayoría de las veces que nosotros leemos las Escrituras, hay cosas que no vamos a entender a una primera lectura. Pero sí debemos hacer uso del ejemplo de Daniel y ver cómo él buscaba a Dios y dijo: Dios, enséñame. Señor, mostrame. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso es lo que Daniel está haciendo. Pero él dice que no solamente oró, suplicó, sino que también ayunó a Dios para que Dios le diera una claridad. Y lo maravilloso de esto, hermanos, es que más adelante en el capítulo 9 tenemos la respuesta de Dios, porque dice versículo 21, todavía estaba yo hablando en oración, o sea, él está orando todavía, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, el ángel Gabriel, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde, me instruyó y me dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el ángel? Dice: yo he venido. ¿Para qué cosa? Bueno, para darte sabiduría y entendimiento. Bueno, en aquella época, hermanos, o mejor dicho, en nuestra época, las cosas no son así. No es que va a venir un ángel y va a tocar nuestra frente y nos va a iluminar. Ahora, lo que Dios usa para iluminar nuestra mente, para traer luz a nuestra vida, es la palabra de Dios. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a tu camino. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios en comunión con el Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo, que de la misma manera que a Daniel nos trae sabiduría y entendimiento. Y esto no es un proceso de la noche a la mañana, no es algo automático, no es algo instantáneo, es algo que Dios va a producir en el tiempo, si así en su voluntad Él lo quiere revelar. Pero es interesante porque nosotros vemos en todo el libro de Daniel de qué manera Daniel está interpretando sueños. Interpreta el sueño de Nabucodonosor, interpreta otro sueño más adelante, y él tiene visiones y él está siendo usado por Dios en distintas etapas de su vida para interpretar sueños. Pero en esta ocasión, en lo particular,
en lo personal, él tiene que acudir a Dios para que Dios le revele. Hay una frase de Daniel en la primera ocasión cuando el rey le pide que interprete el sueño. ¿Se acuerdan esa escena? El rey le pide a sus adivinos que le interpreten el sueño. Y entonces los adivinos le dicen, bueno, contanos el sueño. Y el rey dice, me olvidé lo que soñé. Ahora, si ustedes no me adivinan el sueño, van a morir todos. Y entre esos que iban a morir estaba Daniel. Entonces Daniel se entera de la noticia y va a Dios. Y va a Dios a orar. Y le pide a Dios que Él le revele todas las cosas que están ocultas a los hombres. Entonces él va delante del rey y le dice, oh rey, yo tengo el sueño y la interpretación. Entonces el rey como que trata de honrar a Daniel, dice, oh, este hombre sabio. Y Daniel dice, no soy yo, hay un Dios en los cielos que sabe todas las cosas y Él las revela a quien Él quiere. Bueno, esto es lo que está pasando. Ahora Daniel, noten esto, Daniel no está teniendo un sueño, no está teniendo una visión, en el sentido que para interpretar lo que él está necesitando. Él tiene que orar a Dios, tiene que dedicar un tiempo de ayuno para buscar la guía y la dirección de Dios para recibir sabiduría y entendimiento. Ahora, si Daniel necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos este tiempo de ayuno, en oración a Dios, meditando en su palabra, pidiendo a Dios, Señor, ayúdame a entender tu verdad. Uno de los errores más grandes que cometemos en nuestra vida es pensar que nosotros ya sabemos. Que todo lo que nosotros comprendemos de las Escrituras es así. Y sí, hay un montón de cosas que entendemos y gracias a Dios por eso. Pero hay otras cosas que nos son ocultas, pero que nosotros podemos dedicar tiempo de nuestra oración. ¿Por qué no dedicar tiempo en ayuno pidiendo a Dios que Él nos revele? Que Él, como al igual que Daniel, nos dé sabiduría y entendimiento. Hay que tomar decisiones en nuestra vida, hay que tomar decisiones en la iglesia, en esta situación en la que estamos. Hay que elegir los oficiales de nuestra iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer en nuestra sabiduría, en nuestro parecer y decir, bueno, no, a mí me parece que sí, estos hermanos están bien. ¿No sería mejor ir a Dios y como Daniel decir, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para que yo pueda comprender a la luz de tu palabra si estos hermanos son los oficiales que tú quieres para tu casa, para tu gloria? La voluntad de Dios se nos revela generalmente por medio de las Escrituras. No dependemos de sueños, de visiones o de visitas angelicales. Pero necesitamos ese tiempo de comunión con la palabra. Necesitamos ese tiempo de oración, como lo hizo Daniel. Dice versículo 3 de Daniel 9, volví mi rostro al Señor para buscarlo en oración y súplica en ayuno. Él ayunó, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros pudimos apartar algunas horas de nuestro día, un día de la semana y decir, bueno, este tiempo voy a orar y meditar en la palabra de Dios? Bueno, los santos, nuestros hermanos de la antigüedad, ellos consideraban un día perdido si no dedicaban entre 4 y 5 horas de su día orando a Dios y leyendo la palabra de Dios. Lutero decía que su día era un día perdido si él no dedicaba 3 horas de su día a orar y a leer la palabra de Dios. Bueno, son cosas que hoy son imposibles de cumplir, humanamente hablando, en esta sociedad moderna. Pero lo que vemos es cómo estos santos de la antigüedad tenían un ayuno constante prácticamente cada día. Y claro, después podemos ver la luz que ellos tenían para interpretar la palabra, para vivir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al igual que Daniel, podían buscar el rostro de Dios, pidiendo a Dios sabiduría y entendimiento. Y esto no es una tarea que solamente necesitan aquellos que van a exponer la verdad de Dios, es una sabiduría que toda la iglesia necesita. Todos somos responsables
los unos de los otros, de conocer la verdad de Dios y sobre todo en este tema particular, de conocer la voluntad de Dios para mi vida. El apóstol Juan en una de sus cartas nos dice que nosotros podemos orar a Dios y si que pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Imagínense que nosotros dediquemos gran tiempo de nuestro día pidiendo a Dios, Señor, mostrame tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad, como dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Oh Señor, te pido, no te pido ni por una situación particular, no te pido por un trabajo, por una necesidad material, te pido que me ayudes a hacer tu voluntad. Constantemente vamos al trono de la gracia pidiendo a Dios. ¿Usted cree que Dios no nos va a responder? Claro que va a responder, porque si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que debemos leer la Escritura en oración, en dependencia de Dios, para que nos enseñe su voluntad, para que nuestra alma sea fortalecida. Bueno, como vemos el ejemplo de Daniel, tenemos otro ejemplo más que veremos rápidamente en esta noche, que está en Hechos 14, 21. Acompáñenme hasta ahí, hermanos, por favor. El libro de Hechos, capítulo 14, versículo 21. Hechos 14, 21 dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Bueno, pensaba en el versículo 22, Pablo había sido apedreado, como leíamos hoy al comienzo, y ahora Pablo es el que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Claro, cuando uno lee el versículo apartado del contexto, como que no tiene sentido, pero cuando uno tiene presente a este hombre casi lo mataron hace un momento, y ahora él dice, estas cosas son necesarias, porque es así como vamos a entrar al reino de Dios, uno entiende la fuerza de lo que él está diciendo. Pero noten esto, recuerdan, versículo 1 del capítulo 14 de Hechos, Pablo y Bernabé están predicando el Evangelio, mucha gente creyó, de los judíos y de los griegos, y ahí, toda la revuelta que se arma, pero ahí están haciendo la iglesia, y conforme a la costumbre de Pablo, él está estableciendo iglesias y también constituyendo ancianos en cada iglesia, así como mandó a Tito, a Creta, a Timoteo, y a cada uno de sus colaboradores a que fueran a las iglesias y estableciesen ancianos. Es lo que está haciendo ahora, pero noten algo importante. Está Pablo y Bernabé, son dos hermanos reconocidos, dos hombres importantes para la iglesia de aquella época. Pero lo que ellos hacen es no quedarse con el simple consejo o con la simple recomendación de Pablo y Bernabé, sino que dice que habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Una vez más, ellos están ayunando. ¿Para qué? Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Estos son los hombres? Algo similar lo vemos en Hechos 6, donde los discípulos piden que buscaran 6 hombres, 6 varones llenos del Espíritu, y ellos estuvieron orando. Ahora, siempre que se va a elegir un oficial o una persona para determinada tarea en la iglesia, hay que orar o hay que hacer ayuno. No necesariamente. Pero qué bueno, hermanos, es que la iglesia se involucre en esto de estar orando por sus líderes. Que la iglesia se involucre, se comprometa a estar orando por aquellos que le van a servir, o que van a ocupar un lugar público en la congregación, porque ellos necesitan ser cuidados, ellos necesitan ser asistidos con gracia y con poder de lo alto para poder servir a la iglesia de Cristo
de la mejor manera, para que ellos también puedan conocer la voluntad de Dios en sus vidas. Bueno, no debemos ser indiferentes sobre buscar la voluntad de Dios, ni suponer que Él nos revelará siempre, independientemente de lo que hagamos su voluntad. Bueno, esa es nuestra manera de pensar. Bueno, no importa, total, Dios siempre nos va a decir qué es lo que quiere que hagamos. Bueno, muchas veces Dios no nos va a decir lo que quiere que hagamos para que le podamos buscar a Él. Como en el caso de Daniel, como en el caso de tantos otros. Pero hay un ejemplo que es el de Cristo, en Lucas 6, versículo 12. Dice, en aquellos días se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. ¿De quién estoy hablando? De Cristo, el Señor. Uno dice, bueno, pero Cristo necesitaba orar toda la noche. No sé si lo necesitaba, pero sin duda nos dejó un ejemplo que nosotros podamos imitar. Dice versículo 13, y cuando era de día, pasó toda la noche orando, se hizo de día, entonces él se levantó y llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué estaba orando el Señor? Bueno, para que Dios le mostrara cuáles eran los hombres adecuados para la tarea que Él les iba a asignar como apóstoles de Cristo. Vemos a Daniel, vemos a Pablo y Bernabé, vemos a Cristo orando, y nosotros debemos considerar el ayuno como un medio para buscar que se nos sea revelado la voluntad de Dios para nuestra vida. Sobre todo, una vez más, hermanos, en esta situación o en esta instancia en que estamos como iglesia, cada uno de nosotros debería estar completamente abocado a orar a Dios pidiendo su dirección. No porque haya alguna duda o alguna incertidumbre acerca de las personas que van a ocupar un ministerio, sino porque debemos orar por ellos para que Dios los fortalezca, los sostenga, como decía la placa en esta tarde, para que Dios ponga en esos hombres un corazón humilde, que tema a Dios y que honre su palabra. Necesitamos hacerlo. Y el ayuno es la oportunidad correcta para buscar el rostro de Dios y pedir a Dios estas cosas. Bueno, los puritanos, hermanos, tenían un concepto muy profundo acerca del ayuno. Ellos veían el ayuno como una disciplina espiritual que tenían propósitos sumamente cruciales para nuestra vida. Algunas cosas bien rápido antes de terminar. Para ellos el ayuno era importante porque nos guiaba al arrepentimiento y a la humildad. El ayuno era un medio, decían los puritanos, para humillarse ante Dios y para expresar arrepentimiento de nuestro pecado. Y esto lo vamos a ver con más profundidad el próximo miércoles. Bueno, uno de los conceptos del ayuno es un ayuno hacia arriba, un ayuno hacia adentro y un ayuno hacia afuera. Cuando hablamos del ayuno hacia adentro tiene que ver con esto, que yo estoy ayunando a Dios, pidiendo a Dios que Él me muestre mi pecado y que Él me guíe al arrepentimiento de pecado con los cuales yo estoy batallando en mi vida. Dicen los puritanos, la oración, el ayuno nos permite intensificar nuestra oración, a crecer, a profundizar nuestra vida de oración. El ayuno se asocia con ese tiempo dedicado a la oración intensa. Un ayuno sin oración no tiene sentido. No se trata simplemente de apartarnos de la comida, del trabajo, del sueño, de lo que fuera. Si el propósito no es orar, entonces ese ayuno no tiene ningún sentido. Decían ellos, el ayuno es una disciplina personal. Es golpear nuestra propia carne, es ponernos en servidumbre nuestro propio espíritu rebelde. El ayuno era visto como una forma de mortificar nuestra carne, de negarnos a nuestros propios deseos y de luchar contra el pecado. Bueno, el ayuno también, decían ellos, es una manera de buscar dirección y ayuda de Dios. Cuando uno piensa en esto, hermanos, la falta de ayuno en nuestra vida,
Quiere decir que muchas de las batallas que nosotros tenemos a diario, que muchas de las direcciones que necesitamos para hacer lo que es agradable delante de Dios, no está en nosotros. Porque si el ayuno nos ayuda a estas cosas, a buscar la dirección y la ayuda de Dios, y no ayunamos, entonces quiere decir que en muchas cosas en nuestra vida andamos a tientas. Andamos según nuestro criterio, andamos según nuestro pensamiento, según nuestra manera de ver la vida y la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios revelada y expresa en su palabra, y hay otra voluntad que nosotros decimos que es la voluntad de Dios, pero que nada tiene que ver con el Señor. Bueno, esto no es para martirizar a nadie, para dejar en evidencia a nadie, sino todo lo contrario, hermanos. Nosotros necesitamos ir a Cristo. Nosotros necesitamos mirar nuestra vida y ver cuánta necesidad tenemos de este tiempo, de ayunar a Dios, de buscar su rostro, de decir como David: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Qué distinta puede ser nuestra vida, qué distinta puede ser nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra relación con la palabra, nuestra relación con Dios puede cambiar completamente. Y Dios quiera, hermanos, Dios quiera que cada uno de nosotros esté completamente insatisfecho con su vida espiritual. Porque cuando hay entonces esa insatisfacción es cuando uno va a decir: no quiero más esta vida. Y va a correr a Cristo. Va a correr y va a hacer del ayuno parte de su vida. Cuando uno esté seco, cuando uno esté resquebrajado, cuando uno esté con una fe ahí vacilante, entonces va a entender la necesidad del ayuno. Y va a decir: bueno, Señor, ayúdame. Fortaleceme, hablame, enseñame, corregime, guíame. Como dice David, enséñame a hacer tu voluntad. Bueno, el ayuno se trata de eso, hermanos. Para los puritanos de aquella época, el ayuno era una herramienta espiritual que nos acercaba a Dios, que fortalecía nuestra vida espiritual y que nos llevaba a una expresa dependencia de la gracia de Dios. Hermanos, para considerar si esta es nuestra vida. ¿Es esta nuestra vida espiritual en Cristo? ¿Es esta nuestra vida todo el tiempo con Dios? Bueno, si es así, gloria a Dios. Y si no es así, mira a la cruz. No te desalientes. Esto no tiene la intención de desalentar a nadie, todo lo contrario, es mostrar el ayuno como una oportunidad para encontrar esa fortaleza, esa dirección, esa gracia de lo alto para poder vivir como un hijo de Dios. No podemos en nuestra fuerza, no podremos en nuestra capacidad, pero sí podemos hacer como lo hizo David, orar a Dios y pedir a Dios: Señor, ayúdame, fortaleceme, ayúdame a vencer a mis enemigos, ayúdame a conocer tu voluntad, ayúdame a conocer tu camino y andar en él. Hermanos, que el Señor nos ayude y que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Amén. Oremos. Señor, Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por estos ejemplos en Cristo, en los discípulos, en Daniel, en tantas personas que son cercanas en las Escrituras para nosotros, pero que a la vez están tan lejos en la vida práctica, en la vida de comunión contigo, Señor. Danos ese corazón de Daniel para buscar tu rostro, su disposición, su compromiso, su confianza al orar contigo, Señor, al esperar en ti tu respuesta para que tú le des sabiduría y discernimiento. Señor, por la iglesia primitiva, como ellos, a pesar de ver a Pablo, Bernabé, hombres reconocidos, buscaban en ayuno y oración tu voluntad para hacer lo correcto. Padre, cuánta necesidad hay en nuestra vida de priorizar tu voluntad por sobre la nuestra, de buscar tu rostro para que tú nos enseñes qué hacer en nuestra vida, qué cosas, Señor, hacer en nuestra vida que te agraden a ti. Oh Padre, bendice a tu iglesia en esta noche reunida. Señor, tú conoces la situación, la vida, la lucha, la situación del alma de cada uno de mis hermanos. Tú nos conoces.
No hay nada que podamos esconder a tus ojos santos, Señor. Por eso, Padre, en esta noche yo te ruego por todos nosotros, que tú pongas en cada una de nuestras vidas, Señor, el deseo, el anhelo, la confianza, la fe, para dedicar tiempo de nuestra vida, ayunar en oración, meditando en tu palabra y pidiendo tu ayuda, tu dirección, que tu voluntad nos sea revelada y que tu gracia, Señor, nos capacite para vivir en tu verdad. Señor, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.